Vamos a continuar con las clases. Vamos a terminar de resolver los ejercicios de triángulos y los ejercicios de líneas notables y congruencia que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Vamos a completar del ejercicio número 8 en el cual nos quedamos. Primer ejercicio. En un triángulo ABC se trazan las bisectrices interiores de los ángulos A y B. O sea, primero vamos a dibujar el triángulo ABC. Tengo mi triángulo, el cual le voy a poner A, B y C. ¿Qué más dice? Se trazan las bisectrices interiores de los ángulos A y desde los ángulos B. Quiere decir que al vértice A yo le voy a trazar una bisectriz interior, ¿sí? De esta manera. ¿Ya? ¿Qué cosa se cumple en la bisectriz? Ahorita les digo. Y también en el ángulo B también voy a trazar una bisectriz. ¿Sí? Una bisectriz. ¿Qué se cumple en las bisectrices? Que los ángulos son iguales. Perfecto. Me piden hallar entonces la intersección es P. Me piden hallar el ángulo de la medida APB. No, me dicen que APB es 3 veces la medida del ángulo C. O sea, si este ángulo de acá mide A, este ángulo de acá APB vale 3 veces, o sea, 3A. ¿Qué más me dicen? Calcular C, o sea, me piden calcular A. Para ello, yo voy a recordar esta propiedad en este triángulo. Cuando yo tengo un triángulo, ¿sí? Lo hemos visto. Tengo una bisectriz interior acá. Tengo una bisectriz interior acá. Este ángulo de acá, por ejemplo, mide alfa. Este ángulo de acá es X. Se cumple. ¿Qué se cumplía en este tipo de propiedades? Que este ángulo X es igual a 90 más el ángulo de acá, que es alfa, entre 2. Esto se cumplía. ¿Sí? Esto se cumplía. Si yo me doy cuenta, este triángulo es lo mismo, ¿no? Voy a aplicar lo mismo. Solamente que lo he echado, o sea, lo he movido de sitio. Pero en sí es lo mismo. Entonces, esta X de acá es como decir el 3A de acá. Entonces sería 3A sería igual a 90 más el ángulo de arriba, que sería alfa, ¿no? Y acá sería A. A entre 2. Listo, ya tengo esta ecuación, así que lo que me piden a mí es hallar el valor de A. Lo resuelvo entonces. Este A medios pasa a restar. 3A menos A medio es igual a 90. Entonces este 2 pasa a multiplicar. 6A menos A entre 2 es igual a 90. ¿Qué más? 5A entre 2 es igual a 90. Entonces yo tengo que A es igual a 90 por 2 entre 5. Entonces A vale 90 entre 5 es 18 por 2 sería A vale 36 grados. ¿Ok? ¿Qué hemos visto entonces? Esta propiedad. Esto es lo que tienes que recordar. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 9. En un triángulo rectángulo ABC se traza la altura BH y la bisectriz interior. Aquí está ABC. ¿Qué voy a trazar? Una altura BH, o sea, la altura va a salir desde el vértice B. Acá está mi altura. ¿Qué se cumple? ¿Qué es una altura? Es la línea que va a formar 90 grados con el ángulo contrario. ¿Qué más se va a trazar? La bisectriz interior desde esta bisectriz desde el vértice A. Desde acá vamos a trazar una bisectriz. ¿Qué cumple la bisectriz? Que va a partir a este ángulo
en dos ángulos iguales. ¿Ok? Va a cortarse, se van a cortar en el punto F. Este es el punto de acá, F, en el cual se van a cortar. Me piden calcular BE. ¿Sí? BE, me piden calcular esta medida de acá. Si la medida de BF vale 10. Si este lado de acá vale 10. Nos estaban diciendo que ABC es un triángulo rectángulo. Quiere decir que este ángulo de acá vale 90 grados. Yo me doy cuenta, mira, tengo este triángulo acá. Este vale 2 alfa y tengo este de acá, que podría decirle teta. Entonces 2 alfa más teta es igual a 90 grados. ¿Ok? Entonces este ángulo de acá sería teta. Y como los dos es 90 grados, el ángulo de acá valdría también 2 alfa. Este ángulo de acá vamos a ponerle un valor. Por ejemplo, le vamos a poner beta. ¿Sí? Opuestos por el vértice. Acuérdate, opuestos por el vértice. Este ángulo de acá, si vale alfa, es igual a este ángulo de acá. Entonces este ángulo de acá también valdrá beta. Hasta ahí estoy bien. Ahora me doy cuenta de lo siguiente. Mira, en este triángulo de acá. Mira, en este triángulo de acá. ¿Qué se cumple? Que beta alfa más 90 me da el ángulo de acá. ¿Sí? Yo tengo acá alfa más beta me da 90. Tengo acá alfa más 90. Entonces este ángulo de acá también tendría que ser beta. Sí, porque alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Ok? Alfa más beta es igual a 90 grados. Ahora, yo me percato que acá, sí, acá, yo me percato que acá, en este triángulo, se ha formado un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Quiere decir que si este lado vale 10, X también vale 10. Y se acabó el problema, se acabó el ejercicio. Este es el triángulo ABC. ABC. ¿Qué dice? Se van a trazar bisectrices exteriores. ¿Sí? Bisectrices exteriores. Por el ángulo B y por el ángulo C. Ok, este es el ángulo B. Se va a trazar una bisectriz exterior. ¿Sí? Acuérdate que la bisectriz exterior parte esos dos en ángulos iguales. Y también se va a trazar una bisectriz exterior desde C. Desde este punto de acá. Desde acá. Acuérdate que la bisectriz exterior parte al ángulo en dos ángulos iguales. ¿Se van a intersectar en qué punto? En el punto E. ¿Qué más me dicen? De tal manera que 2 veces la medida de BEC es igual a 5 veces la medida del ángulo A. BEC es este ángulo de acá. ¿Sí? Me están dando la siguiente relación. 2 veces la medida del ángulo BEC es igual a 5 veces la medida del ángulo A. A esto de acá yo le voy a poner una constante. Por ejemplo, le voy a poner 10K. ¿Ok? 10K. ¿Para qué? Porque si es que yo tapo este de acá, si yo tapo el de acá, ok, yo voy a tapar el de acá, ¿eh? ¿Para qué lo tapo? Para tener que 2 veces el ángulo BEC es igual a 10K. Entonces el ángulo BEC vale 10 entre 2, o sea 5K. Ya tengo que el ángulo BEC vale 5K. Ahora yo voy a hallar el ángulo A. El ángulo A, 5 veces el ángulo A, para eso tacho el de acá, sería igual a 10K. Entonces el ángulo A es igual a 10 entre 5, o sea 2K. Entonces estos ángulos que yo acabo de encontrar los voy a poner en mi gráfica. El ángulo BEC vale 5K y el ángulo A vale 2K. Perfecto, ya tengo mis ángulos interiores y mis ángulos exteriores. Para ello
voy a aplicar lo siguiente. ¿Qué se cumple en esta propiedad? Cuando yo tengo un triángulo, ¿sí? Un triángulo y trazo una bisectriz exterior, otra bisectriz exterior, acuérdate, ¿sí? Lo hemos visto. Este ángulo de acá es, por ejemplo, le ponemos X y este ángulo de acá, por ejemplo, le ponemos M, el ángulo X es igual a 90 menos la mitad de M, o sea, la mitad del ángulo del frente. ¿Ok? Nos recordamos entonces de esta propiedad que ya lo hemos visto también veces anteriores. Entonces, si me doy cuenta, se parecen mucho. Entonces lo relaciono. Este X sería 5K. Entonces 5K es igual a 90 menos la mitad de M. ¿Cuál es M? El de acá. La mitad de 2K. Perfecto. Entonces tendría 5K es igual a 90 menos K. El menos K pasa al otro lado con el signo opuesto, o sea, sumando, sería 6K. Es igual a 90. K vale 90 entre 6. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo a mí? Calcular la medida de A. No me piden K, me piden calcular la medida de A. ¿Cuánto vale A? La medida del ángulo A es 2K. Mira, aquí está. Es 2K. Entonces 2 por 90 sextos, ¿no? Eso es lo que vale K. Simplifico 1, simplifico 3. 90 entre 3 sería 30 grados. La medida del ángulo A vale 30 grados. Ejercicio número 11. En un triángulo rectángulo, así que vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Hemos dibujado el triángulo, vamos a poner A, B, C, de esta manera. Nos dicen que más, que vamos a trazar una altura. ¿Ok? Acuérdate que la altura lo trazamos de un vértice y tiene que formar 90 grados con el lado al cual está cayendo. Este es el punto H. ¿Ya? ¿Qué me dicen? De tal manera que AC sea mayor a H. Muy bien. Vamos a calcular la medida del ángulo que forman las bisectrices. La bisectriz, ¿de qué ángulo? De los ángulos BAH, o sea, de este ángulo de acá. La bisectriz de este ángulo. Sí, esta es una bisectriz, acuérdate. Que es una bisectriz, parte acá en dos ángulos iguales. Con la bisectriz del ángulo BHC, o sea, de este ángulo de acá. Vamos a trazar acá una bisectriz. ¿Qué se cumple? Que si este ángulo de acá vale teta, este ángulo de acá también vale teta. Me están pidiendo calcular esta medida, este ángulo que se ha formado entre esas dos bisectrices, X. Ok. Me piden calcular X. De una manera práctica y sencilla, yo me doy cuenta lo siguiente. Si es que yo sé el valor de alfa o el valor de teta, ya sé cuánto vale X. ¿Cómo lo hago? Mira, si es que acá yo le pongo M en este triángulo de acá, mira este triángulo que estoy marcando, ¿qué se cumple? Que M más 2 alfa tiene que ser igual a 90 grados, ¿no? Ok. Ahora, yo tengo acá M. ¿Qué se está cumpliendo acá? Que M más 2 teta debe también ser 90 grados. Si me doy cuenta, 90 grados, M, entonces 2 alfa es igual a 2 teta. Quiere decir entonces que alfa es igual a teta. Entonces, en esta parte de acá, en esta corbata, mira, yo tengo esta corbata, una corbata así. ¿Qué se cumplía en la corbata? Este ángulo más este ángulo
debe ser igual a la suma de este ángulo más este ángulo. Si este vale alfa, este vale beta, este vale m y este vale n, se cumple que m más n es igual a beta más alfa. Esto se cumple. Es la corbatita, lo que hemos visto en clase. ¿Ok? Lo tienes en tu cuaderno. Entonces vamos a ver la corbatita de acá, mira. Esta corbatita. Mira esta corbata. ¿Ok? ¿Estás viendo, no? Entonces en esa corbata se cumple. Esta corbata es así, más o menos. Que teta más x es igual a este ángulo de acá, vale 90. 90 más alfa. ¿Ok? Ahora, beta y alfa son iguales, entonces voy a ponerle los dos alfa. 90 más alfa. Alfa con alfa se van a ir, entonces x vale 90 grados. Esa es mi respuesta en el ejercicio número 11. Vamos a graficar un cuadrado. Ya tengo el cuadrado. Le voy a poner sus letras A, B, C y D. Se va a trazar una recta que pasa por A. O sea, yo voy a trazar una recta que va a pasar por A. ¿Ok? Listo, ya tracé una recta que pasa por A. Te dice, si la distancia de B y D son de 9 y 6 decímetros, ¿a qué? A la recta L, ¿no? Esta es una recta L. Una recta L que yo he trazado. Así se llama la recta. Calcula la distancia de los pies de esas perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo trazo la distancia que está desde el punto B, para que haya una distancia y la distancia menor y más corta tiene que formar 90 grados con la línea L. También se ha trazado desde el punto D. Desde el punto D también estamos trazando una distancia. Cada uno mide 9 y 6 decímetros correspondientes. ¿Qué me piden? Calcule la distancia entre los pies de estas perpendiculares. O sea, me están diciendo, calcula esta distancia de acá. Calcula esta distancia de acá. Esta distancia de acá. ¿Cuánto vale? Es lo que me están diciendo. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces lo resuelvo. Es un cuadrado, ¿no? Este es un cuadrado. Quiere decir que este lado es igual a este lado, igual a este lado, igual a este lado. Su ángulo es de 90 grados, ¿sí? En todos los ángulos. ¿Qué más? Yo tengo acá triángulos rectángulos. Acá tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá tengo un triángulo rectángulo y acá tengo otro triángulo rectángulo. ¿Ok? Dos triángulos rectángulos. ¿Ya? Me están diciendo, mira, lo que vimos hace un ratito. Si este ángulo de acá vale alfa, este ángulo de acá vale teta, alfa más teta es 90 grados. ¿Ok? Acá, todo tiene que valer 180. Yo ya tengo 90, entonces quiere decir que este ángulo más este ángulo de acá debe valer 90 grados. ¿Y teta con qué ángulo vale 90 grados? Con el alfa. Quiere decir que este ángulo de acá vale alfa. Ahora, en este triángulo A, B y el de acá, este es alfa, este es 90. Quiere decir que este de acá tiene que valer teta, ¿no? Porque alfa más teta es 90 grados. Mira, tengo triángulos que son semejantes o serán congruentes. Vamos a ver, ¿te acuerdas, no? De la congruencia. Nosotros vimos que yo puedo tener un triángulo así, ¿sí? Este de acá vale esto y este de acá vale alfa. Y si yo tengo el mismo triángulo o un triángulo en el cual yo tengo acá el palito, acá tengo el circulito y acá tengo alfa, me doy cuenta que estos ángulos son congruentes. Quiere decir que son iguales.
Solamente ¿qué ha pasado? Que hemos cambiado de posición a estos triángulos. Si me doy cuenta, mis dos triángulos que he pintado de celeste son congruentes. Mira, tengo por acá el ángulo que es teta, tengo acá el lado, que por ejemplo yo le puedo poner M, y tengo acá el otro ángulo que es alfa. Vamos a ver si en el otro ángulo se puede cumplir lo mismo. Tengo acá teta, tengo acá el lado que es M porque es un cuadrado, y tengo alfa. Quiere decir que son iguales estos triángulos, que son congruentes. ¿Ok? Entonces quiere decir que este lado de acá que está al frente de teta vale 6. Entonces al frente de teta este ángulo de acá también tiene que valer 6, ¿no? Porque son los mismos. Al frente de alfa, ¿qué ángulo hay? 9. Al frente de alfa, ¿qué ángulo debe haber entonces acá? 9. ¿Cuánto vale x? X es igual a la suma de 6 más 9. X vale 15. ¿Ok? 15 vale x. Entonces, si me doy cuenta, acá hemos utilizado la congruencia. ¿Sí? Congruencia. ¿Hemos aplicado algo más? No. Nos hemos dado cuenta de los ángulos nada más. ¿Ok? Acuérdate que es un cuadrado y todos sus lados son iguales. Ejercicio número 13. Me están pidiendo un triángulo obtusángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Aquel que uno de sus ángulos mide más de 90 grados. Un ángulo es mayor a 90 grados. ¿Qué se está cumpliendo en este triángulo? Me dicen que BC es mayor a AB. ¿Ok? B es obtuso, es el ángulo mayor. BC es más pequeño que AB. ¿Ok? Estamos trazando una altura. ¿Desde qué vértice? Desde el vértice B. Vamos a trazar acá una altura. Trazamos acá una altura, BH. Y me dicen que también vamos a trazar una bisectriz, BM, una bisectriz. Aquí está mi bisectriz. Acuérdate que la bisectriz parte al ángulo en dos ángulos iguales. Y ya tengo mi bisectriz y tengo mi altura. Me están dando también esta relación de acá. ¿Ya? La medida del ángulo A más 3 veces la medida del ángulo HBM es igual a 90 grados más la medida del ángulo C. Me piden calcular BHM. HBM me piden calcular. Me piden calcular HBM, o sea, este ángulo de acá. ¿Ok? Ese es el ángulo que me están pidiendo calcular. Habíamos visto una de las propiedades, ¿sí? Por ejemplo, cuando teníamos un triángulo, trazábamos una altura y una bisectriz, ¿sí? El ángulo que se formaba entre la bisectriz y la altura, X, iba a ser igual a la resta de este ángulo con este ángulo de acá. O sea, X iba a ser igual a A menos C entre 2. Entonces, aplicándolo en nuestro ejercicio, vamos a poner que X es igual a el ángulo de acá que es beta menos el ángulo de acá que es alfa entre 2. ¿Ok? Ya tengo eso. Ahora, eso yo lo voy a reemplazar. ¿Ok? Lo voy a reemplazar en mi igualdad. ¿Ya? Desde este ejercicio yo voy a tener beta menos alfa. Yo tenía alfa más 3x es igual a 90 más beta. Este alfa lo voy a pasar al otro lado. Tendría 3x menos 90
es igual a beta menos alfa. Beta menos alfa es igual a 2x, ¿no? Este 2 pasa a multiplicar. Entonces, beta menos alfa es 2x. Entonces tendría 3x menos 90 es igual a 2x. El 90 pasa al otro lado a sumar. Y el 2x pasa a restar. Entonces x vale 90 grados. Ejercicio número 14. Me dicen calcula x. Tengo acá yo triángulos que son isósceles. ¿Qué es un isósceles? Es el triángulo que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. ¿Ok? El isósceles. Yo tengo acá 2 hasta 3 triángulos isósceles. Y también tengo un triángulo rectángulo. Mira, yo tengo este triángulo rectángulo de acá, que es el triángulo DCB. Si estos dos son isósceles y aparte es rectángulo, este es el triángulo de 45 grados. Quiere decir que este ángulo de acá vale 45 y este de acá también vale 45 grados. ¿Ok? 45 grados. Ahora, yo tengo otro triángulo isósceles, que es el de acá, mira. ¿Sí? A este ángulo de acá le vamos a poner alfa y a este también le vamos a poner alfa. Si todo esto mide 45, esta parte de acá mide 45 menos alfa. Ahora, en este triángulo de acá, este ángulo que vale x más alfa tiene que ser igual a este ángulo de acá. O sea, este ángulo vale x más alfa. Entonces, yo ya tengo mis relaciones. En este triángulo, que lo estoy volviendo a dibujar, A, B, C, este ángulo de acá vale x. Este ángulo de acá vale x más alfa más 45 grados y este ángulo de acá vale 45 menos x. Se cumple entonces en todo triángulo que la suma de sus ángulos tiene que ser 180. Entonces sería x más alfa más 45 menos alfa es igual a 180 grados. Empiezo a eliminar incógnitas. Alfa con menos alfa se va. X más x, 2x. 45 más 45 más 90 es igual a 180 grados. 90 pasa a restar, 2x es igual a 90 y x vale 45 grados. Solución del problema número 14.